Le voy a empezar mi clase, Pablo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo lo ingeniero? Buenas tardes. Si pueden ir prendiendo las cámaras, así los veo, por favor. Aunque sea hasta que comencemos la clase. Inge, tú ya sabes el tema de mi cámara. Bueno, Sí, sí. los demás. A ver, quiero ver las caritas de felicidad. Buenas tardes, profe. ¿Qué había dicho? Perdón, que recién conecté el audio. Si pueden prender las cámaras, así los veo, por favor. Hola, Mateo. Hola, Sole. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Hicieron el parcial del capítulo 6, el parcialito de teoría? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien. Les debo las notas del parcial. Hoy voy a subir la lista, me falta un tema que no pudo corregir todavía, pero están bastante flojos los parciales, bastante flojos. Me parece que ustedes podrían aprovechar más los horarios de consulta, ¿sí? Porque creo, yo por lo menos hace 2 semanas o 3 semanas que no tengo consultas y mis colegas tampoco. Así que tienen que mejorar y apuntar un poco mejor, levantar la puntería para los próximos parciales, porque si no, no vamos a llegar, ¿eh? Yo tengo algo como un 20 y pico% de aprobados, y es muy bajo, y en general el otro tema que está corregido está igual. ¿Mm? Así que esta tarde yo les voy a subir las notas de lo que tengo, y les voy a hacer la devolución por lo menos a los temas al tema que yo corregí el tema 2, y los alumnos que corregí les hice algunas observaciones sobre la hoja que me mandaron, y les voy a devolver el archivo para que lo vean. Y cualquier cosa que tengan dudas, lo vemos en la consulta, ¿sí? En la consulta de cada profesor van a poder, no sé, reclamar o preguntar sobre la corrección de su parcial. ¿Hay algún problema que podamos solucionar o algo que podamos mejorar desde la cátedra? No sé, o ustedes hicieron alguna reflexión sobre el parcial, cómo les fue, cómo les está yendo. Ya estamos casi a la mitad del cuatrimestre. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Les Martín. explico, a mí me pasó que estuve estudiando y haciendo los prácticos y los complementarios y iba todo perfecto. Tenía casi todo por lo menos lo planteaba y capaz que erraba en algún cálculo, pero llegaba a plantearlo bien. Y entonces estudié eso y después me puse a estudiar los modelos de parciales y por lo menos los planteaba, tipo, llegaba a una idea de cómo comenzar a resolver el ejercicio. Y en el parcial lo que me pasó es que agarré el ejercicio del parcial y estaba perdido, estaba totalmente afuera, no pude ni empezar a plantearlo. Y después tardé un tiempo para empezar a plantearlo, pero no sé qué pasó, que se me complicó tanto. ¿Y con los 2 ejercicios te pasó lo mismo? Me agarró el primero.
después el segundo ya no fue tan complicado como el primero. O sea, el segundo sí lo pude empezar a plantear, que era el círculo de Moore, pero el primero, no, ese me costó mucho plantearlo. Cuando ustedes llegan al parcial y reciben el temario, lo primero que tienen que hacer es leer todo el examen, ¿sí? Y hacer alguna consulta si hay algo, alguna duda en la consigna o algo que ustedes no comprendan. Después siempre empiezan a resolver por el que saben o por el que se sienten más seguros, ¿sí? Y dejan el que les parece más difícil para el final, porque si no se demoran demasiado en algo que quizás no les sale bien y a lo mejor pierden tiempo de hacer algo que pueden hacer muy bien. Y además poder resolver un ejercicio y completarlo les da más seguridad a ustedes mismos como para poder encarar el ejercicio que les resulta un poco más difícil. Entonces, siempre tienen que empezar por lo que saben, por lo que les parece que va a ser más fácil y van a poder resolver. Y después le dedican un tiempo a pensar lo que les está resultando más difícil, ¿sí? De todos modos, los ejercicios no eran mucho más difíciles de lo que estuvimos dando en clase, eran cosas, digamos, iguales a lo que vimos en clase, solo que tenían que pensar. Me gustaría también, lo que yo siempre les recomiendo a mis alumnos es que vuelvan a hacer el ejercicio, porque después de eso los que no aprobaron tendrán un recuperatorio a final de año, o quizás después del segundo parcial armemos un recuperatorio de primero y segundo. Entonces va a ser bueno que los que les fue mal o los que tienen algún problema hagan de nuevo el ejercicio y manden de vuelta si quieren para corregir o para que el profesor revise a ver si lo que hicieron de nuevo está bien o no. Bien, a ver, ¿quiénes más están por acá que no me prendieron? Juan, Carlos, Gonzalo, Valentina, Profe, hola. y Maxi. A mí me pasó lo mismo que a él. Con mi grupo habíamos hecho, creo que todos los modelos que había para hacer de examen, creo que hicimos todos, pero después del examen, cuando estuvimos hablando después, tipo, a todos nos pasó lo mismo, que nos costó un montón, no sé por qué parecía tan diferente a todo lo que habíamos hecho antes. No, no sé qué pasó, pero no. Estábamos todos, estuvimos perdidos, digamos. Yo entregué, o sea, alcancé a hacer los dos, pero no estoy seguro como todos los otros que hice, como para decir, no sé, si está bien o no. Así que, no sé. Sí, profe, la verdad a mí, en mi caso particular fue que el primero me llevó demasiado tiempo plantearlo siquiera, que igual creo que no está bien como lo planteé, eso es aparte ya, para hacer el segundo ya no me dio el tiempo y no era, cuando vi el segundo no era nada del otro mundo, era un ejercicio un poco más simple y bueno, eso fue lo que me pasó a mí, por lo menos. Está muteada. Para En mi caso me pasó la próxima que el vez compañero, empiezan por el ejercicio que les resulta más fácil y dejan lo más difícil para el final. ¿Quién más? ¿Alguna de las chicas iba a hablar? a mí me pasó exactamente igual, llegué mucho más tiempo pensando el primer ejercicio, no creo que esté bien lo que llegué a plantear, y después, como se me terminaba el tiempo, llegué a hacer por arriba de... Y el primer ejercicio, digamos, el segundo ejercicio, que no me pareció complicado, pero me dio para desarrollarlo completamente. el primer ejercicio para todos los temas era un isostático, ¿sí? Una barra rígida que tenía una forma, a ver, como de L, con una patita inclinada, y que tenía un tensor, ¿sí? O sea, en el extremo inferior tenía un apoyo fijo, eso es una articulación,
y tenía un tensor puesto en distintos lugares para cada tema con una carga. Para todas creo que era una carga vertical hacia abajo. Por lo menos de lo que yo vi y que plantearon mal, es esa estructura cuando se deforma va a girar completamente desde la articulación que tiene en el apoyo doble, ¿sí? Entonces muchos me plantearon el giro de un punto y al punto, digamos, el que estaba a continuación, que era el B, por ejemplo, en mi caso, giraba lo mismo, y no es así. Vuelvan ustedes a hacerse el dibujito, aplíquenle un giro, y van a ver que el punto A gira o se mueve una determinada distancia, y el punto B se mueve otra distancia. A ver, les voy a compartir pantalla y les voy a explicar. Yo lo había planteado así, profe, y encontrar la relación entre esa proporción fue lo que me trabó. Ah, bien, bien, pero ahí había una relación simplemente de triángulos. A mí también, profe, me había costado esa parte. O sea, sabía la relación que tenían las dos deformaciones, pero los datos, no habían suficientes datos, entonces había que hacer muchas relaciones trigonométricas. Y ahí, bueno, yo me trabé. No pude seguir. Ahora veo. Em, a ver, compartir pantalla. Mm, a ver, me voy a ir al Profe, final. mientras busca eso, mañana no hay clases, ¿no? No, mañana. Profe, y una pregunta. Para la corrección, o sea, ¿cuánto es lo mínimo que habría que hacer para aprobar? Para aprobar tiene que tener un 6. No, sí, sí, pero hablo de, o sea, calidad del examen, digamos, o sea, un ejercicio bien hecho y el otro planteado, o cómo sería eso. Exacto. Ok, gracias. ¿Están viendo? Sí, se ve, profe. Ahí está la articulación. En mi tema era, yo tenía la carga P acá, y acá había un tensor. ¿Sí? Esta P va a ser que estructura y es el apoyo doble, ¿no? Que toda esta estructura gire. ¿Desde dónde va a girar? Desde la articulación, este era el punto C, este era el punto B, esta era la carga P, el tensor T, y este era A. El radio de giro
para el punto A va a ser AC. Entonces A se va a mover perpendicular a C, ahí hay un ángulo recto, hasta un punto A'. ¿Cuánto gira? Un ángulo que es muy pequeñito, que podríamos llamar θ. Ese mismo ángulo va a girar B con radio de giro BC. O sea, B va a ir a parar a una distancia perpendicular a un punto B', así. Y este ángulo también es θ, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo sacar la relación? Y que A', como estos dos triángulos son proporcionales, semejantes, perdón, A' es AC, como B', es ABC, ¿sí? Y acá entonces había que ver también una cuestión de, había un triángulo acá. ¿Por qué? Porque la componente vertical de A' es lo que el tensor se alarga, o sea, el alargamiento del tensor. Y en este triángulo rectángulo, bueno, había acá un ángulo que era conocido, y de ahí podían relacionar el A' con el delta del tensor. Y después, con el BB' y el BC, esa era la deformación. Lo que muchos hicieron fue considerar que A' es igual a BB'. Y no es así porque todo gira, ¿sí? En definitiva, la estructura deformada va a ir de A a B' a C. ¿Lo ven? Sí, profe. Yo personalmente, yo puse que A' era igual a B', sabiendo que no era así, porque para mí no era así, pero me había quedado sin tiempo. Y pasé el segundo ejercicio y volví al otro y seguía sin saber plantearlo, entonces mandé esa, por más que sabía que no era. Pero bueno. Bueno. Profe, en el caso de plantearlo por energía de deformación, Por energía de deformación, solo puedo, acá lo que me pedía era conocer el desplazamiento del punto de aplicación de la carga, ¿sí? La carga es vertical y en todos los casos el punto se desplaza en una dirección que no es vertical. Entonces, planteando el principio de conservación de la energía, o sea, igualar el trabajo exterior de la carga P a la energía de formación del sistema, que en este caso, como ABC era una barra rígida, no se deforma, lo único que se deforma es el tensor T. Pero si yo hago esa igualdad, solamente puedo determinar la componente vertical de ese desplazamiento. No el desplazamiento completo, sino la componente en la misma dirección de la carga. Que bueno, llegado el caso, es más o menos parecido, porque como dijimos, los ángulos son muy chiquititos, entonces podríamos pensar que este cateto
parecido a esa hipotenusa, pero digamos, si queremos ser precisos, no es lo mismo, ¿sí? Porque sería BB' contra la componente vertical de BB', que vemos en el dibujo que no es lo mismo. Por eso, a la pregunta de ese primer ejercicio, la pregunta conceptual, que muchos contestaron que sí, en verdad es no, porque yo planteando la igualdad entre trabajo y energía solo puedo calcular la componente vertical de ese desplazamiento. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Cierro esto entonces. Sí, Bien. profe. Profe, una consulta. Para los que teníamos el tema A, nuestras notas, ¿cuánto van a estar? El tema 1 y el tema 2 ya están corregidos. El tema 3 lo podríamos tener esta tarde, pero si no voy a publicar por lo menos las notas que tengo. ¿Sí? Buenísimo, sí, sí. Bueno, entonces vamos a continuar con la práctica del capítulo 6 y 7. ¿Sí? Ya Profe, vimos y Perdón, en el examen que viene, ¿qué entra? El capítulo 5, 6 y 7, ¿no? ¿O el 8 también? No, 5, 6 y 7. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, de estas dos unidades, que es la unidad 6 de flexión y la unidad 7 de tensiones de corte en la flexión, ya vimos lo que era distintos tipos de flexión, ¿sí? Habíamos visto que para que haya flexión tiene que haber como solicitación, ¿qué cosa? ¿Qué solicitación sí o sí tiene que haber? ¿Cómo? Momento flector. Momento flector. Si además de momento flector tenemos un esfuerzo normal, la flexión es compuesta. Si solamente tenemos flexión y corte, la flexión es simple, y si solo tenemos un momento flector sin corte y sin esfuerzo normal, la flexión es pura. Pero además había otra distinción en la flexión, y era si la flexión es recta u oblicua. ¿Cuándo la flexión es recta? Cuando la fuerza es A ver, ¿quién habló? cuando la fuerza coincide con un eje principal. Cuando la fuerza, sino cuando el eje de fuerza, ¿sí? Que es la traza del plano de momento en el plano de la sección, cuando el eje de fuerza coincide con un eje principal de inercia, estamos en un caso de flexión recta. Cuando no se da esta condición, estamos en un caso de flexión oblicua. Y para resolver, vimos en la teoría, esta flexión oblicua, hay dos posibilidades. La primera es la fórmula de dos términos, ¿sí? Que implica descomponer la tensión normal debida a la flexión en una tensión normal debido a una componente del momento flector más la tensión normal debida a otra componente del momento flector, ¿sí? Estas componentes del momento flector son las componentes del momento flector en los ejes principales de inercia de la sección. Entonces, la sección tiene dos ejes principales de inercia. Si descomponemos el momento flector en un eje, que sería M sub psi,
y descomponemos el momento en el otro eje, que es m sub beta, cada uno de esos momentos van a producir una flexión recta en esa dirección, y la flexión oblicua se piensa como la suma de esas flexiones rectas. La tensión normal debido al momento mc era el momento sobre la inercia respecto de ese eje por una distancia eta de la fibra que estoy considerando al eje neutro en ese plano. Y la tensión debido al momento neta es el momento neta sobre la inercia respecto de ese mismo eje por una distancia desde el eje neutro en ese plano a la fibra que considero. Donde phi y neta son ejes principales de inercia, ¿sí? Los ejes principales de inercia tienen tres características, les dije la semana pasada. Son baricéntricos, son perpendiculares y son conjugados. Entonces, recuerden, porque es común que ustedes se equivoquen, cuando se usa la fórmula de los dos términos es descomponer la flexión oblicua en dos flexiones rectas sobre los ejes principales de inercia, no sobre cualquier eje, sobre los ejes principales de inercia. Esta fórmula entonces es útil aplicarla ¿cuándo? Cuando se trata de secciones donde los ejes principales de inercia son fácilmente identificables. Por ejemplo, secciones que tienen uno o dos ejes de simetría. Por ejemplo, una sección rectangular, una sección circular, una sección C. La rectangular y la circular tienen dos ejes de simetría, la sección C o U tiene un eje de simetría, o una sección doble T que tiene también doble simetría. ¿Sí? Entonces, esta fórmula de los dos términos es aplicable o es más fácil de aplicar cuando estos ejes principales son fácilmente identificables. Como dijimos la vez pasada, cuando existe en la sección un eje de simetría, ese y su perpendicular es eje principal de inercia, ¿sí? Entonces, para verificar en esa sección, podemos utilizar la fórmula que dice que la tensión máxima es la suma de las tensiones máximas en las dos direcciones, si hay un punto donde se den juntamente las dos tensiones máximas. La tensión máxima en la dirección de sí sería mc dividido el módulo resistente en esa dirección, más m sub beta dividido el módulo resistente en esa dirección, tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Y si quisiéramos dimensionar, podemos hacer como se desarrolla en la teoría, multiplicar el segundo término por WC arriba y abajo, sacamos WC como factor común, y nos queda que WC tiene que ser mayor o igual al momento en sí, más R por el momento en eta sobre la tensión admisible, donde R es es la relación entre los módulos resistentes WC y W. La otra manera de resolver la flexión oblicua es con la fórmula de un término que implica aplicar un método gráfico, ¿sí? En esa fórmula de un término, la tensión normal, sigma, se obtiene multiplicando el momento m por el seno de beta, dividiendo por la inercia respecto del eje neutro, y multiplicando por la distancia I de cada fibra que considero al eje neutro, ¿sí? Donde beta es el ángulo que se forma entre el eje de carga y el eje neutro. ¿Está? ¿Se acuerdan de haber visto eso en la teoría?
profe. Sí, profe. Bien, esta entonces sería la fórmula general, más general de la flexión, porque ¿qué pasa? Cuando la flexión es recta, el ángulo entre el eje de carga y el eje neutro es un ángulo de 90 grados y el seno de beta entonces es 1 y queda la fórmula general de la flexión, ¿sí? Que ya vimos y aplicamos en las clases pasadas. Entonces, con este pequeño ayuda a memoria, podemos resolver el trabajo práctico complementario 8. ¿Qué dice? Dimensionar las correas de madera de la siguiente cubierta de techo para los datos que se consignan. La forma de la correa tiene que ser rectangular con una relación altura-base igual a 3. Hay una carga aplicada, que es el peso por unidad de superficie de la cubierta, de 150 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, las correas están simplemente apoyadas en A y B, tienen una luz de 4 metros, pero están aplicadas en un plano vertical, inclinado. Está inclinado un ángulo alfa de 30 grados respecto de un plano horizontal, ¿sí? Entonces, si lo vemos en corte, vamos a ver, esta es una correa, esta es otra correa, y se van dando sucesivamente en ese plano de techo. La distancia entre las correas es S, 1,20 metros, y la luz de las correas, como dijimos, es de 4 metros, y la tensión admisible, la correa es, en este caso por la tensión debe ser de madera, de 80 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para poder dimensionar este elemento es el que tengo que dimensionar? Esa viga apoyada en A y B, de 4 metros de luz, que tiene una carga repartida Q, va a tener una sección rectangular de H igual a 3 veces B, ¿sí? Y ¿qué es lo primero que tendría que hacer para poder dimensionarla? Encontrar el valor de Q y hacer el diagrama de cuerpo libre. Bien, encontrar el valor de Q y dibujar el diagrama de cuerpo libre para poder determinar las solicitaciones sobre esa viga, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo hallaríamos el valor de Q para esta viga? Fíjense, a ver, ¿ninguno se anima? P es una carga repartida que está en toda la superficie de la cubierta. ¿Puede ser, profe, P por S? Exactamente. ¿Sí? P está toda la superficie. Esta es P. Pero yo necesito ver cuánto de esta carga apoya sobre cada una de las correas. Como las correas están separadas una distancia S, la carga Q será igual a P por S. ¿Sí? 150 kilos por metro cuadrado por 1,20 da 180 kilos por metro, que es la carga lineal sobre la correa. Entonces, si tengo una viga simplemente apoyada con una carga lineal, mi diagrama de corte, ¿cómo va a ser? Bueno, Cruzado primero, triangular. bien, primero debería sacar las reacciones, ¿sí?
que van a ser iguales. Hay simetría geométrica y de carga. Estas reacciones, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto van a valer estas dos reacciones iguales? Q por L sobre 2. Bien. Q por L sobre 2. El corte entonces va a ser, levanto Q por L sobre 2 y bajo en forma lineal así. ¿Y el diagrama de momentos? Una parábola. Una parábola, ¿sí? También es simétrico, y en coincidencia con el corte cero, tengo el momento máximo, que va a ser igual a Q por L cuadrado sobre 8, pues. Por L cuadrado sobre 8. exactamente Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, básicamente lo que a mí me interesa es el corte máximo y el momento flector máximo. Como vemos, el momento flector máximo se da para la sección central donde el corte es nulo. Y el corte máximo se da para los extremos, los apoyos, donde el momento es nulo. ¿Sí? Entonces, las solicitaciones máximas van a ser Q por L cuadrado sobre 8, 0,36 tonelámetros, Q por L sobre 2, 0,36 toneladas. ¿Sí? Analizamos el caso de flexión. Estamos aquí. Tenemos nuestra sección. Nuestra sección que está inclinada. Un ángulo alfa. ¿Sí? Es una sección de madera donde esto que estoy marcando, ¿qué serían? Los ejes principales. Bien, los ejes principales. Para esa sección rectangular, ¿sí? Por ejemplo, sí y eta. ¿Y la carga dónde está aplicada? La carga es una carga vertical que va al baricentro, por supuesto, porque si no, estaría además produciendo una torsión. Esta es la carga P. O sea que este es el eje de carga. ¿El eje de carga coincide con alguno de los ejes principales? No. ¿Esfuerzo normal? No. Entonces estoy en un caso de sección simple oblicua. ¿Cuál de las dos formas o de las dos fórmulas que vimos antes podríamos elegir para resolver el dimensionamiento de este caso de flexión oblicua? ¿Cuál de las dos? ¿La fórmula de dos términos o la fórmula de un término? La de dos. La de dos términos, ¿sí? Porque ya sabemos, yo les marqué y lo sabemos porque
es un rectángulo que tiene dos ejes de simetría, esos ejes son los principales de inercia, y son ejes que van a estar inclinados respecto del horizontal, un ángulo alfa. ¿Mm? Entonces, fíjense, para la carga Q, la carga Q produce un momento flector. La carga Q está en un eje vertical, el momento flector está en un eje horizontal, tiene la dirección de X, y lo puedo descomponer en la dirección, ese momento, de cada uno de los ejes principales, psi y eta. Entonces, el momento en eta será m por el seno del ángulo alfa, y el momento en sí es m por el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Este que está acá, m en sí, es m por el coseno del ángulo alfa. Planteamos la ecuación de flexión, y vamos a tener, debido a este momento m sub eta, este momento produce un diagrama de tensiones normales que lo dibujamos abatido hacia abajo, que lo dibujamos abatido hacia la derecha, y es este que está acá, ¿sí? Si lo hacemos con la regla de la mano derecha, el dedo pulgar tiene que estar orientado en la dirección de la flecha de momento, y donde entran los otros 4 dedos es la compresión, y donde salen es la tracción. Entonces, pongan el dedo pulgar en la dirección de m sub n, donde entran los dedos comprime arriba, y donde salen tracciona abajo. Después, el momento m sub psi está produciendo un diagrama de tensiones de doble triángulo, que es este que está acá, tensiones sigma sub psi o debido a m psi serían, que comprime arriba y tracciona abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero tomar una fibra como esta, por ejemplo, voy a tener una tensión sigma debido a m sub psi con este valor, y una tensión sigma debido a m sub beta con este valor. Como las dos son tensiones normales, son sigma z, ya tienen la dirección del eje de la pieza, las puedo sumar como vectores. En este caso, las dos son de compresión, o sea que voy a tener aquí una tensión de compresión, que es la suma de este valor más este valor. En este punto, si se fijan, en este vértice del rectángulo, tengo la mayor compresión, porque ahí tengo que sumar esta tensión de compresión debido a m sub psi, más esta tensión de compresión debido a m sub beta. Como son las máximas, ahí tengo la máxima compresión. Análogamente, en este vértice que está acá, tengo la máxima tracción, porque tengo esta tensión sigma sub beta de tracción, más esta tensión sigma sub psi de tracción también, y son las máximas. Entonces, las tensiones sigma sub psi las saco como el momento en sí, dividido la inercia en sí por una distancia eta, que sería esta distancia.
depende para la fibra que consideres. M por coseno de alfa por eta sobre I sub psi, y la máxima será M por coseno de alfa sobre W psi. Y análogamente para las tensiones producidas por el momento M sub beta, es M por el seno de alfa sobre W eta. Si sumamos entonces, como les dije antes, para este punto, por ejemplo, donde tengo la máxima tracción, esa tensión máxima va a ser la suma de M por coseno de alfa sobre el módulo resistente en la dirección de psi, y M por el seno de alfa sobre el módulo resistente en la dirección de eta. Esa tensión máxima tendrá que ser igual a la menor o igual a la tensión admisible, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es multiplicar, sacar un factor común M, multiplicar en el segundo término por W sub psi y sobre W sub psi, sacar en el denominador un W sub psi en común, y aquí me queda entonces en el segundo término la relación de W sub psi sobre W sub beta. El W para una sección rectangular respecto del eje psi es base por h al cuadrado sobre 6, ¿sí? Esta es la base paralela al eje sub psi, al eje psi, y la altura perpendicular a ese eje. Base por h cuadrado sobre 6. Es este término que está acá. En la otra dirección, o en la dirección del otro eje, eta, el módulo resistente será esta base, que es h, por esta altura, que es b, al cuadrado sobre 6. Entonces, esto sería el W sub psi. Este otro término que está, el W sub beta. Este h cuadrado se va con este h, este b cuadrado se va con este b, el 6 se va con el b, el 6 se va con el 6, perdón, y me queda h sobre b, que por dato es igual a 3. ¿Sí? Entonces, acá ya puedo poner un 3. Tengo m, a ver, acá había llegado a esto menor o igual a sigma admisible. Saco W sub psi mayor o igual a m sobre sigma admisible por coseno de alfa más la relación de los módulos resistentes por el seno de alfa. Esa relación es 3, alfa era un ángulo de 30 grados, lo daba de dato, el momento es el momento máximo, 3.600 kilogramos por centímetro, porque era, si no me equivoco, el momento era 0,36 tonelámetros. 360 kilográmetros, 3.600 kilogramos centímetros. Y sigma admisible 80 kilos por centímetro cuadrado, esto nos da 1064, es el W respecto a psi, o sea B por H cuadrado sobre 6, reemplazamos H por 3 veces B, nos queda al cuadrado 9B cuadrado, 9B cubo sobre 6, podemos simplificar por 3 y entonces nos queda 3 medios de B cubo, y de ahí nos queda B igual a la raíz cúbica de 1064 por 2 dividido 3, de donde tenemos un B de 8,92.
acá hay un error, ¿eh? Y esto es, perdón, yo me quedé pensando porque está mal hecha la... Esto es 36.000. 36.000 Ahí está. centímetros. ¿Sí? Y da 1064. De ahí entonces sacamos un B de 8,92. Como es una sección de madera, ¿se acuerdan? Les dije, hay que trabajarlas en escuadrías, o sea, dimensiones que son múltiplos de pulgadas. Entonces B son 4 pulgadas 10 centímetros, H es 3 veces eso, 12 pulgadas 30 centímetros. Si queremos verificar, calculamos la tensión máxima, sacamos un WC, que es B por H cuadrado sobre 6, la base era 10, la altura 30 en centímetros, dividido 6, da 1500 centímetros cúbicos. Entonces es el momento flector 36.000 dividido 1500 por el coseno de alfa más 3, que es la relación de los módulos resistentes por el seno de alfa, y esto nos da más o menos 56,784 kilogramos por centímetro cuadrado, que es menor o igual que 80. Quiere decir que estamos en buenas condiciones. Y las tensiones máximas, debido al momento en sí, sería 36.000 por el coseno de alfa, dividido el WC, 20,78, y debido al momento en eta, 36.000 por el seno de alfa, 0,5, dividido la inercia respecto al ángulo eta, que era H por B cuadrado sobre 6. 30 por 10 al cuadrado sobre 6, y eso da 36. Quiere decir que en este diagrama, acá tendríamos 36, sigma sub beta, y sigma sub psi casi 21. Este valor es 36, y este es 20,8. ¿Está claro? Hola. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Las chicas? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Anabela. Bien. ¿Sigo entonces? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Perfecto. Vamos a avanzar en un ejercicio más. Que sería el trabajo práctico 6-7 complementario 9. Este ejercicio dice, una sección transversal con forma de triángulo o rectángulo se encuentra sometida a un momento flector mx de un tonelámetro. Obtener la ubicación del eje neutro y el valor de las tensiones normales en los vértices. ¿Sí? Bien. Entonces, si tengo un momento flector mx,
Aparentemente no tengo corte, no tengo esfuerzo normal. ¿En qué tipo de solicitación estoy? ¿Qué caso de flexión? Porque tengo un momento flector, estoy en un caso de flexión. ¿Qué caso de flexión? Simple. Flexión simple o pura, diríamos, porque no hay ni corte, ¿sí? Porque por lo menos no me da, no me avisa. Entonces estoy en un caso de flexión pura. ¿Es recta u oblicua? ¿Dónde están los ejes principales de, primero, si este MX o X es el eje de momento, el eje de carga será el eje, ¿sí? ¿Y los ejes principales de este triángulo dónde están? A 1/3 de la base y 1/3 de la altura. No, esos son los ejes baricéntricos, pero no son principales. Profe, estaría 45 grados pasando por el vértice como un eje de simetría, ¿o no? Por acá, Exacto. ¿cómo podría ser para determinar cuáles son los ejes principales de inercia? Gráficamente, con el método de Morland, ¿sí? Calculo el I sub X a partir del baricentro, ¿no? ¿Cómo era que lo hacíamos? Acá. El I sub X, a continuación el I sub Y, entre medio de esos dos, el IXY a la derecha, si es positivo, a la izquierda, si es negativo. ¿Sí? Y acá el IXY, ¿qué sería, positivo o negativo? Negativo, ¿tiene pinta, profe, puede ser? Mm, Capaz positivo, che. es negativo. ¿Sí? Porque estas áreas que están acá, en el segundo y cuarto cuadrante, son mayores que la suma de las áreas que quedan en el primero y el tercer cuadrante. En este caso daría positivo. Estas áreas tienen inercia positiva y estas áreas tienen inercia compuesta negativa. ¿Sí? Entonces estas son más sumadas que estas, quiere decir que es negativo. Acá estaría el punto principal. En la semisuma de I sub I más I sub X, por aquí estaría el centro de un círculo que va a pasar por G y por este punto. Y ahora, ¿cómo hago para ver cuáles son ejes principales? Paso una cuerda por P y por C. Exactamente. Esa cuerda, como pasa por C, es un diámetro. Entonces, trazo el diámetro que pasa por el punto principal y donde corta ese diámetro al círculo, 1. Ay, me quedo medio... Uno con el baricentro de esos puntos y tengo
acá un eje principal, y acá otro eje principal. Seguro no coincidan con los ejes de carga. ¿Sí? Quiere decir que estoy en el caso de flexión pura, flexión Oblicua. pura, Oblicua. Oblicua. ¿sí? Para hacer eso, este círculo que yo hice más o menos aquí rápidamente, a mano alzada, necesitamos conocer entonces de esta sección triangular de 20 centímetros de base y 35 de altura con forma de triángulo rectángulo, la inercia según el eje X. Este me parece que es un dato importante, yo me lo agregué a mi tabla, porque en la tabla de... Ustedes tienen una sección donde tienen distintas características geométricas para distintas secciones, ¿sí? Tienen una que es de un triángulo isósceles. Y ahí tienen la inercia como B por H al cubo sobre 36. Para este caso de triángulo rectángulo, respecto al eje X es B por H al cubo sobre 36, y respecto del eje Y la inercia es H por B cubo sobre 36. Lo que no está aquí en la tabla de ustedes es que la inercia compuesta para este tipo de triángulo rectángulo es B cuadrado por H cuadrado sobre 72. ¿Mm? Y en este caso, como les expliqué antes, tiene un signo menos. ¿Por qué? Porque esta área y esta área sumadas aportan más que esta área y esta área sumadas. Ahora, pongan atención que si esta sección estuviera al revés, así por ejemplo, que como dijo Mateo, tiene los ejes baricéntricos pasando a 1/3 de cada altura, aquí esta sería positiva y esta positiva, esta es negativa y esta es negativa, entonces para este caso el IXY es mayor que 0. En este caso el IXY es menor que 0. ¿Sí? Profe, ¿podemos agregar entonces esos momentos de inercia a la tabla? Sí, yo lo tengo agregado a mi tabla, el IXY B cuadrado por H cuadrado sobre 72, no está ahí, así que lo tengo agregado a mi tabla para poder calcular. Y por supuesto con un más menos, ¿no? Porque eso me hace recordar que tengo que analizar la posición del triángulo respecto de los ejes X e Y. Acuérdense que entonces siempre las partes que quedan como trapecios sumadas tienen áreas mayores que la suma del triángulo y el cuadrado, o el rectángulo. Entonces, construimos, como les dije antes, primero tenemos que tener una escala de inercias, y una escala de longitudes, ¿sí?
dibujo mi sección a escala a partir de esta escala de longitudes. 1, 2 era la base, que eran 20 centímetros, y 2, 3, 1, 3 es la altura, que eran 35 centímetros. Entonces, dibujo mi sección a escala. Recuerden, cuando van a hacer un método gráfico, no se queden en un dibujo chiquitito, ¿sí? Porque tienen más posibilidades de confundirse y mayor error de precisión. Entonces, tampoco tienen que hacer un dibujo que necesite, no sé, un tamaño A3, A2 para hacer el triángulo, pero una medida razonable, más bien grande, cómoda. Dibujan a escala su sección. Ubican el baricentro de la sección también a escala. Va a estar de la base a 1/3 de la altura, el eje X. Y de la altura a 1/3 de la base, el eje Y. ¿Sí? O sea, esto es 1, 2, la base dividido 3, y esto es la altura dividido 3. Ubico entonces mis ejes X e Y baricentro. El origen de coordenadas para mi círculo es el baricentro de la sección. Sobre el eje Y, a continuación, marco la inercia respecto del eje X en una escala de inercia. A continuación, la inercia respecto del eje Y, que había calculado antes. Y sub X era 23.800 y sub Y casi 7.800. Entonces, Profe, ¿sí? hago una consulta. En el caso de las inercias, ¿siempre se representan sobre el eje Y o sobre el eje de fuerzas? Sobre el eje de fuerza. No, siempre sobre el eje Y, perdón, siempre sobre el eje Y. Yo divido mi sección de los ejes Y barimétricos. Sobre el eje Y dibujo marco las inercias. ¿Sí? Entonces, esto era 23.000 y algo, y esto era 7.800. Multiplicado por la escala de inercia. De Y sub X, a la derecha marco Y sub XY. Si es positivo, en este caso es negativo, 6.800, entonces con la escala de inercia pongo 6.800 acá, Y sub XY ahí, y ese será mi punto P, el punto principal. En la semisuma de Y sub Y más Y sub X sobre 2 está el centro de mi círculo de Mohr. Hago centro allí y el círculo va a pasar por el extremo donde termina Y sub Y y por el baricentro G. Trazo mi círculo de Mohr. Trazo mi círculo de Mohr. Ahora, si quiero saber dónde están los ejes principales, dijimos, tendría que trazar el diámetro que pasa por el punto principal. El diámetro que pasa por el punto principal pasa por P y pasa por C.
donde corta el círculo ese diámetro, 1 con G y tengo un eje principal de inercia. Donde corta el círculo en el otro extremo ese diámetro, 1 con G y tengo el otro eje principal de inercia. No lo voy a dibujar en este caso para no complicar demasiado el dibujo. ¿Sí? Dijimos que como el momento estaba acá, el momento era un m sub x, lo que no me acuerdo es si era a la izquierda o a la derecha. A la derecha. M sub x, entonces el eje de carga, como dice aquí, es congruente con el eje Y. Y es congruente con el eje de carga. Bien, entonces, ya sé que el eje de carga no coincide ni con este eje principal, eta, ni con este eje principal, psi. Por lo tanto, estoy en un caso de flexión oblicua. Ya lo habíamos visto al comienzo. ¿Cómo sé entonces cuál es el eje neutro para esta flexión oblicua? Yo sé que siempre el eje neutro F es como con respecto del eje neutro. El eje de carga y el eje neutro, ¿cómo son? Coincidente. No. ¿Conjugado puede ser? Conjugado. Conjugado. F es conjugado con el eje neutro. ¿Sí? En el círculo de Morland, ¿cómo sé que dos ejes son conjugados? ¿Cuándo dos ejes son conjugados en el círculo de Morland? Cuando... A ver, que los escucho. No, perdón, iba a decir que cuando se unen de donde intersectan la circunferencia tienen que pasar por el punto P. Eso se llama cuerda. Cuando la cuerda que los vincula pasa por el punto P. ¿Sí? Entonces, este es mi eje de carga, que corta el círculo en este punto A. 1A con P y corta el círculo en el punto B. AB es la cuerda que vincula al eje de carga con el eje neutro, que acá le pusieron un nombre más parecido a M o algo así. ¿Sí? Como la cuerda pasa por P, entonces estos dos ejes, el GA y el GB, son ejes conjugados. Este es el eje de carga, por lo tanto, este que está acá, que B, es el eje neutro. ¿Sí? Entonces, tengo el conjugado que corta el círculo en A, 1, A con P, trazo la cuerda completa, esa cuerda corta el círculo otra vez en B, 1, B con G, y allí tengo el eje que es conjugado con el eje de carga, por lo tanto es el eje neutro. El ángulo entre el eje neutro
Y el eje de carga es ese ángulo que llamamos beta. No sé si se ve bien claro ahí. ¿Mm? Entonces, respecto de ese eje neutro, trazo una perpendicular, que es esta que está acá, y paralelas a ese eje neutro en cada uno de los vértices. El vértice, en este caso, el eje neutro pasa por el vértice 2. ¿Sí? Si lo hacen a escala van a ver que es así, o si no va a pasar muy cerquita del vértice 2. Trazo paralelas a este eje neutro en los puntos extremos de la sección, y entonces sobre eso voy a marcar la tensión sigma 1 y la tensión sigma 1 y la tensión sigma 3. Y uno con doble triángulo, o sea, una variación lineal, y allí voy a tener mi diagrama de tensiones. ¿Sí? ¿Cómo sé para conocer cuáles son los signos? Con la regla de la mano derecha les dije, apunten con el pulgar de la mano derecha en la dirección, el sentido y la dirección del momento flector, donde entran los 4 dedos, comprime, donde sale, tracciona. ¿Sí? O sea que en este caso está exactamente al revés. Acá tracciona. ¿Podría mostrar, profe, en la cámara con sus manos para ver cómo, porque eso me confunde mucho a mí, dónde comprime y, o sea, qué signo ponerle a las tensiones? Profe, pero no estaría bien ahí el del ejercicio. No. A ver. Ahí, déjame ver. Bien. Acá. Tenía el momento así. Con la mano derecha, con el pulgar, pongo en la dirección y el sentido del momento flector. Donde entran estos 4 dedos, comprime, donde sale, tracciona. ¿Sí? Comprime abajo, tracciona arriba. Si el momento fuera en este otro sentido, en la misma dirección, pero en el otro sentido, la compresión es arriba, la tracción es abajo. ¿Mm? ¿Está? Sí, profe, gracias. Por eso es abajo comprime y hacia arriba tracciona. Bien. ¿Quiere que volvamos a repetir entonces? ¿Cómo hacemos el método gráfico para la flexión oblicua, la fórmula de un término? El método gráfico, dijimos, lo dejábamos para aplicarlo en secciones donde los ejes principales de inercia no son fácilmente identificables. O sea, la sección no tiene un eje ni 2 ejes de simetría, entonces no sé exactamente por dónde están los ejes principales. Es el caso típico de una sección triangular, o podría darse una sección trapezoidal, o podría darse una sección Z, que no tiene ejes de simetría. Entonces, para esos casos, el método gráfico es más fácil de aplicar y más directo, porque de todos modos voy a necesitar valores gráficos, así que... Entonces, elijo una escala de dibujo y elijo una escala para inercia. De modo que mi dibujo no quede
muy chiquitito. Que quede fácil, cómodo. Dibujo mi sección a escala, ¿no? En este caso, un triángulo rectángulo que tenía 20 centímetros de base y 35 centímetros de altura. Ubico los ejes X e Y baricéntricos de esa sección. El eje X estaba desde la base a 1/3 de la altura y el eje Y desde la altura a 1/3 de la base. Marco entonces el baricentro de la sección. Sobre el eje Y, a partir del baricentro, marco la inercia I sub X, calculé antes, I sub X era B por H al cubo sobre 36 para este triángulo rectángulo, Fíjense que para otro triángulo isósceles, el valor está, el I sub X y el I sub Y están en la tabla. B por H cubo sobre 36, que eran 23.800, y calculo el I sub Y, que era algo de 7.800. Entonces marco 23.800, a partir de ese punto el I sub Y está acá, y tengo unos 7.800. Ahí puedo marcar el punto A. Entre G y A va a estar el centro del círculo de Mohr, que es I sub X más I sub Y sobre 2. A partir de G está el centro. Trazo mi círculo de Mohr, que va a pasar con centro en C, y pasa por A, y pasa por G. Trazo mi círculo. ¿Sí? Si yo quiero saber cuáles son, para verificar que estoy en un caso de flexión recta u oblicua, cuáles son los ejes principales de esta sección, ¿qué tengo que hacer? Un diámetro que pase por el punto P. Entonces, este diámetro pasa por P y por C. Pasa por P y por C, trazo el diámetro, cortan en un punto D y en un punto E, por ejemplo. 1 D con G, y tengo un eje principal de inercia, que puedo llamar eta, 1G con E, y tengo otro eje principal de inercia que podría llamar psi. Si mi momento viene en la dirección del eje X, quiere decir que el plano de carga, el plano de momento, la traza del plano de momento con el plano de la sección, es el eje Y. Entonces, el plano de carga coincide con Y, no coincide con ninguno de los ejes principales de inercia, estoy en un caso de flexión oblicua. Fíjense que cuando yo determino los ejes principales de inercia, podría descomponer estos ejes principales, este momento flector en los ejes principales de inercia y tratarlo con la fórmula de los dos términos, pero no tiene mucho sentido porque tendría que medir un ángulo, otro ángulo, descomponer, y tengo más errores. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar el eje neutro para esta flexión oblicua. El eje neutro es conjugado del eje de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje de carga y el eje neutro se relacionan por una cuerda que pasa por el punto P. Entonces, trazo la cuerda que arranca en A y pasa por P, y corta el círculo en un punto B. 1G con B, y este será mi eje neutro para este plano de carga. ¿Sí? Trazo una paralela a ese eje neutro por los puntos extremos de la sección, trazo una perpendicular, un doble triángulo, y aquí voy a tener
una tensión máxima con signo más o menos, y acá abajo una tensión máxima con signo más o menos. El signo, ¿cómo lo sé? Con la regla de la mano derecha, el dedo pulgar de la mano derecha sigue en la dirección y el sentido del momento, donde entran los 4 dedos, comprime, y donde salen girando, tracción. En este caso es exactamente tracción arriba, compresión abajo. Si yo quiero tomar o calcular estas tensiones, como me pedían las tensiones en el vértice, tengo que tomar las medidas de esos vértices, las distancias de esos vértices al eje neutro. Entonces, tomo esta medida I sub 1, tomo esta medida I sub 3, y las paso por la escala de distancia. I sub 1 va a ser 13,5, I sub 2 es 0, porque por ahí pasa el eje neutro, e I sub 3, 13 centímetros. Entonces, la fórmula de un término, ¿se acuerdan que era m por el seno de beta sobre la inercia I sub n por la distancia? El m lo conozco, es dato. El seno de beta y el I sub n me falta. Fíjense, el I sub n es la distancia desde la tangente en el punto B al punto principal. Trazo la tangente en el punto donde el eje neutro corta al círculo de Mohr, ¿sí? Y para que sepa que es una tangente, esa tangente es perpendicular al radio BC. Entonces, trazo el radio BC, una perpendicular en el punto B, y esa es la tangente al círculo de Mohr en B. La distancia de esa tangente al punto principal es la inercia respecto del eje neutro. Pero también puedo directamente, y el ángulo beta, como dijimos antes, es el ángulo que forman el eje neutro con el eje de carga. También podemos medir directamente sobre la cuerda IN sobre el seno de beta, y será el segmento BP. O sea, desde donde el eje neutro corta el círculo de Mohr hasta el punto principal P, esa sobre la cuerda, esa distancia es I sub n sobre el seno de beta. Tomo esa distancia, la paso por la escala de dibujo, y ahí voy a tener ese valor. Acá lo que hizo fue, el momento que me daban de datos 100 tonelámetros, o era un, a ver, me parece que está mal. Un tonelámetro, entonces son 100 centímetros, no tonelámetros, centímetros. Por el seno de 48, dividido 9.900 por 13 centímetros, era la distancia del eje neutro al vértice 3, nos da 97,58. Al vértice 1 la distancia era 13,5, nos da 101,33, y al vértice 2 esta distancia era 0, entonces la tensión es 0, porque allí pasa el eje neutro. Entonces lo que yo debería hacer es indicar esos valores, o acá directamente poner el valor de esas tensiones en el vértice 3 y en el vértice 1, y 0 ahí, y de ese modo completo el ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuándo usamos la fórmula de un término y cuándo usamos la fórmula de dos términos? Así a modo general.
Maximiliano, Sí, les dije, la fórmula de dos términos es más fácil aplicarla en las secciones donde los ejes principales son fácilmente identificables. O sea, secciones que tienen uno o dos ejes de simetría. ¿Sí? Por ejemplo, una sección rectangular, una sección circular, una sección doble T, una sección U o C. Esas tienen un eje de simetría, por lo menos, S y su perpendicular son ejes principales de inercia. En cambio, si tengo una sección donde no conozco a priori o no es fácil identificar en principio los ejes principales, como una sección triangular, una sección trapecial, una sección L o una sección Z, en ese caso es más fácil aplicar el método gráfico y utilizar la fórmula de un término, como hicimos en el último ejercicio. perfecto, profe. Gracias. Ya me sacarme la duda. Lo que sí recuerden, porque les voy a, porque digamos es común, y que se equivoquen, recuerden que la fórmula de dos términos es descomponer el momento flector o descomponer la flexión oblicua como dos flexiones rectas, pero sobre los ejes principales de inercia. ¿Sí? Porque ¿dónde se suelen equivocar? Cuando por ejemplo, dijimos, en secciones que tienen al menos un eje de simetría, como esta, la fórmula de los dos términos, ¿Sí? Porque acá los ejes principales, bueno, en un círculo cualquier par de ejes es eje principal, siempre y cuando sean perpendiculares, y acá los ejes principales son fácilmente identificables. Si tengo secciones como esta, acá no puedo identificar rápidamente cuáles son ejes principales. Entonces, por ejemplo, si tengo una carga acá, estos son ejes X e Y. Y tengo una carga Y, bueno, podría ser que estos sean ejes principales, pero es poco probable. Entre que puedo averiguar cuáles son los ejes principales y ver si el eje de carga coincide con alguno de ellos, directamente me conviene hacer la fórmula de los dos términos. Perdón, la fórmula de un término en método gráfico. Lo que yo les decía es que a veces, por ejemplo, no sé, pónganse en este caso, puede darles una carga P así, y les dice que este ángulo es de, no sé, alfa. Les da de dato el ángulo alfa. Entonces, ¿qué suelen hacer muchos?
descomponer este momento, que es el momento que produce la carga P, en un mx y en un mi. Que no está mal, yo puedo descomponer el momento en las direcciones que se me ocurran, pero mx y mi no me sirven. ¿Por qué? Porque x e y no son ejes principales de inercia para esta sección triangular. Entonces, no puedo aplicar la fórmula como mx sobre ix por una distancia y más mi sobre i sub i por una distancia x. No, esto no sirve. ¿Por qué? Porque x e y no son ejes principales de inercia. ¿Mm? ¿Está? Por eso les digo que a veces cuando les da la inclinación de la carga con un ángulo así, lo primero que les surge es hacer m por coseno de alfa, m por seno de alfa, y ahí y no sirve porque esta fórmula de dos términos solo se aplica cuando descompongo el momento en la dirección de los ejes principales de inercia. ¿Está claro? Claro, entiendo. Entiendo. Bien. Bueno, entonces yo por hoy terminé, les quedaría solamente ver un ejercicio, seguramente a las 5 el ingeniero Solari les va a dar el ejercicio que falta. Y yo les voy a ir subiendo este PowerPoint que les mostré. ¿Está? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Buen fin de. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Solen. Profe, Te escucho. en el caso de que preguntó en el que estaba explicando hoy del parcial, Ujú. ¿las elasticidades se tendrían que sumar? No, en ese caso tenían que considerar el tensor como un hiperestático, ¿sí? Porque al haber dos materiales, lo que tienen que plantear es que el esfuerzo en el tensor es absorbido en parte por el cilindro que está dentro y en parte por el tubo que está afuera, ¿sí? Y hacer la consideración, eso sería que, por ejemplo, si llamo T al esfuerzo del tensor, el T será igual a T del acero más T del cobre, ¿sí? Hay dos fuerzas, y me está faltando una ecuación más, esa ecuación es la ecuación de compatibilidad o de deformación, y es pensar que todo el tensor se deforma de una sola vez, o sea que los dos materiales se deforman lo mismo. Sí. El epsilon del acero o el delta L del acero es igual al delta L del cobre, y entonces allí, con esas dos ecuaciones, voy a poder calcular el esfuerzo en el acero y el esfuerzo en el cobre. Si yo quiero saber cuál es la energía de deformación, es la energía de deformación del acero más la energía de deformación del cobre. Más la energía de formación del cobre. ¿Está? ¿Está o no? No lo alcancé a entender bien, profe. Bien. En ese caso tendríamos que aplicar por la energía de formación o por desplazamiento nomás lo podríamos hacer. De las dos formas se podría llegar al mismo resultado. No, yo les dije que por energía de deformación,
ahí era... ¿Vos estás viendo mi pantalla? Sí, profe, la veo. Bien. Para mi tema, por ejemplo, yo tenía la carga puesta acá, ¿sí? Entonces, esto me va a producir un momento así, respecto de este punto C. Sí. En igual ambos van a tener desplazamiento perpendiculares a su radio de giro. En el A tiene que haber una carga T que me equilibre este momento, ¿no? Ajá. Entonces, mi primera ecuación de equilibrio para todo esto va a ser la sumatoria de momentos en C, Sí. igual a 0. De allí puedo sacar un valor de T. De T, sí, correcto. Ese esfuerzo T en la barra tiene esta dirección y este sentido. En el tensor si yo lo corto el tensor, era una cosa así, ¿no? Sí. No sé, creo que adentro, por ejemplo, era 0, Y el otro, sí. y afuera era cobre. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el esfuerzo T, lo que está haciendo esto, lo está traccionando, por eso es un tensor T. Pero este esfuerzo T se va a distribuir en parte para el acero Y parte para el cobre. y parte para el cobre. Como de modo que T es la suma de esos dos esfuerzos. Sí. Ahí tengo una ecuación con dos incógnitas, acero y cobre. ¿Sí? Porque ya lo conozco de acá. ¿Cuál es la otra ecuación? Que los dos materiales tienen que trabajar solidariamente. O sea, que van a tener la misma deformación. ¿Sí? Sí. El delta L del acero es, por Hooke, el esfuerzo normal en el acero, por L, la longitud, sobre el módulo de elasticidad del acero, y el área de esa sección de acero, que es un cilindro. Y el delta L del cobre es el esfuerzo en el cobre por la longitud L sobre el E del cobre por el área del cobre, que en este caso era como el área es un anillo. Sí. Se le tendría que restarse. Esto se me va, y con estas dos ecuaciones yo voy a sacar un valor de T a 0 o T del cobre en función de T. Como T ya lo conozco de acá, voy a sacar T de acero y T del cobre. Sí. Eso, las tensiones, que era lo otro que me pedía, que verifique las tensiones máximas en los dos materiales. Ajá. Así es. ¿Mm? Y el delta L, que como les dije, era esto que está acá, esta sección. Y ella hallo por desplazamiento y reemplazo sería. Exacto, acá me quedaba un triángulo rectángulo. Sí. ¿Qué? Un triángulo rectángulo donde esto es, no, perdón, así. O sea,
Acá está rectángulo. Sí. Este Y es A'. en este caso, ¿cuál sería el ángulo de CA? Sería el inferior a la izquierda, ¿dónde estaría A'? Este sería prima. Bueno, no, búscalo, fíjate. Sí, dando vuelta el triángulo sería ese, sí. ¿Mm? Creo que este era este ángulo que está acá. Es este que está acá. Y relacionando esto que conoces, podés sacar esta hipotenusa, porque tenés ese ángulo, y después esta hipotenusa, compararla con esta otra hipotenusa, porque este angulito y este angulito son iguales. Son iguales, sería por relación de triángulo hallo. Exacto. A mí se me complica para hallar el ángulo nomás, por ejemplo en los triángulos, ahí en eso se me complica. Y bueno, eso tenés que mirar bien. A ver. Dijimos que esto giraba así. Ajá. Este es C. A. Este es A. Y este es A'. ¿Sí? Acá hay 90 grados. Sí. Por acá estaba el punto B. Supongamos que este ángulo es alfa. ¿Sí? Este es el complementario de alfa, porque acá tengo una vertical y una horizontal, entonces este que está acá es el complementario de alfa. Ajá. Y el otro sería Este ángulo es rectángulo, porque así lo construyo, entonces este es alfa. Así es más fácil, sí. Correcto. Y en este triángulo rectángulo donde conozco alfa, este cateto es delta L del tensor, Sí. y esta hipotenusa es lo que quiero calcular. ¿Cuánto se mueve el punto A'? Porque después esto en relación a esto va a ser igual a esto en relación a esto. Sí. Ahí está, ahí lo entendí. Muchas gracias, profe. Bueno. Eso era mi duda. Bien. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chau, gracias. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos.